estas otras empresas. Pero el debate, y por eso yo lo planteaba, acá se dice, bueno, se privatiza, no se privatiza, al margen de la decisión final, que puede llevar a posteriori a otros problemas más importantes, el gobierno, hoy, en la gestión actual, más allá que no la privatice, la hace funcionar como si fuera otra empresa privada. Ese es el tema. Digo, hoy es estatal, pero hay una política aerocomercial que la lleva hacia ese lado, por lo menos Aerolíneas Argentinas, y ahí me parece que está una de las claves de todo esto. Bueno, ya está en línea con nosotros Paula Morale. Ella es médica pediatra allí en el hospital de Rawson y también dirigente justicialista de la ciudad capital. Paula, ¿cómo estás? Federico y el equipo te saluda. Hola Federico, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bien, Paula, para hablar algunas cuestiones que tienen que ver en estos últimos días con los jubilados, ¿no? Te vi alguna mención que has referido justamente, vos que estás en el tema de la salud, que estás en el tema seguramente muy cercano a lo que pasa con los medicamentos, ¿no? Con el PAMI, lo que atañe a los viejos, ¿no? Pero desde el sector sanitario. Sí, en realidad lo que le pasa a los jubilados es parte del proyecto de nación que tiene este gobierno y que impacta en ellos, pero que impacta en todos. Estas últimas semanas vimos como de repente un proyecto de ley que fue en principio llevado a diputados por la oposición terminó siendo vetado. Y creo que ahí se cruzan un montón de cosas. Por un lado, lo terrible que es que nuestros jubilados ganen 2,50 pesos en un contexto donde todo sigue aumentando, y por otro lado, cómo se sigue desprestigiando a la política, ¿no? Porque vemos como de una semana a otra representantes, más allá de qué partidos sean, cambian de opinión, y uno sospecha que en realidad hay otros intereses en juego, ¿no? Si no, es raro escuchar a un diputado primero defender una cosa y después hacer completamente otra. Entonces creo que se cruzan dos cosas como muy terribles. Uno es lo económico y que le pega al sector, a uno de los sectores por ahí más débiles o que tienen menos posibilidad también de reclamar, de organizarse, de poder llevar un reclamo en cuanto a sus jubilaciones. Y el más desprotegido. Sí, sin duda la salud es uno de los aspectos, pero bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? Paula, recién repasamos un poco los mensajes de la gente, que son variados, ¿no? Diferentes posturas, ¿no? Con cuestiones que muchas veces se polarizan. Uno de ellos era un jubilado de la mínima, que nos dijo, yo voté a Milei y lo volvería a votar, porque lo que hicieron con los jubilados, digo, las anteriores gestiones, las que pasaron recientemente, fueron un desastre, ¿no? Y hoy también tenemos este contexto. ¿Cómo se entiende también esos procesos que pasa con los jubilados, ¿no? Porque era un jubilado de la mínima, insisto, que dijo, si me traen la urna lo voto de vuelta a Milei. Sí, yo creo que hay mucha gente que a pesar de cómo estamos sigue defendiendo a este gobierno. También le encuentro cierta lógica porque van muy poquitos meses. Y si uno mira para atrás en gobiernos anteriores, en general los primeros años de gobierno mantienen una cierta aceptación, sobre todo entre el público que lo votó, digamos, entre los ciudadanos que lo votaron. Entonces eso no me sorprende demasiado, y si bien es cierto que digamos que, no sé, el gobierno anterior o incluso otros podrían haber hecho gestiones mejores en cuanto a la salarial de los jubilados, creo que acá es una sumatoria de cosas, ¿no? Es que los jubilados tienen unas jubilaciones muy, muy bajas, pero que además el poder adquisitivo de todos, incluyendo a los jubilados, ha bajado, y se le suma a que todo ha subido, las tarifas, el supermercado, todo viene subiendo, entonces todavía es peor. Ni que hablar los recortes en salud que decías al principio, el PAMI, los medicamentos, las coberturas. Creo que es una sumatoria de cosas que hace de nuevo que estos sectores estén aún más desprotegidos. Sí. Después, bueno, cada uno sabe que elige sostener y que elige... no sé si arrepentirse es difícil, viste que en tan poco tiempo a mí me parece que aceptar el haber puesto un voto mal, creo que es un pasito que no es tan sencillo. Y también, por supuesto, que gobiernos anteriores, yo soy peronista, y gobiernos peronistas anteriores también venimos con una cierta deuda
en relación a las jubilaciones, pero creo que se daban en otro contexto, sí, ¿no? Donde el poder adquisitivo era otro, donde si bien había inflación, uno, digamos, podía vivir de otra manera. Sí, ahora, por eso, y vos lo decías ahí, la gestión inmediatamente anterior, y quizás esto es parte del contexto, estamos hablando de Alberto Fernández, sí. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner era vicepresidenta, los jubilados tuvieron también bastante rezagado, Paula, digamos. Sí, por supuesto. Bueno, pero haber perdido las elecciones tiene que ver con todas esas cosas que creo que fueron errores del gobierno. Yo igual insisto que los contextos eran otros. Si bien la fórmula jubilatoria es cierto que no era la adecuada, que también había un bono, pero bueno, el contexto era otro. Creo que en este contexto de tanto ajuste, además, ajustarle a los jubilados impacta doblemente. Uh-huh. ¿Cómo viste este tema de el asado, ¿no? Que se habló tanto, ¿no? Este asado en la Quinta de Olivos, después salieron a hablar los funcionarios nacionales, Adorni, Francos, diciendo, bueno, esto fue un asado, pero, hablan de que no tenemos empatía, pero los que hablan de eso hicieron la fiestita de Olivos, ¿no? Y se ponen esas cuestiones sobre la mesa. Sí, yo creo que es una fotografía de este gobierno, ¿no? Porque una cosa es decir, bueno, no hay plata, voy a ajustar acá por una decisión política, porque creo que es por el camino y demás, y otra cosa es juntarse a festejar que se vetó una ley. Yo creo que es cruel, digamos, en este contexto es cruel. De la misma forma que la foto de Olivos, digamos, no la justifico jamás. Insisto en la diferencia de los contextos, ¿no? En aquel momento todos sabemos lo que se hizo en salud, quienes trabajamos en salud, pero también quienes se tuvieron que asistir sí, en cualquiera de los hospitales de acá, de la Argentina, de distintas ciudades de nuestro país, y creo que tiene que ver con esa falta de empatía, pero también yo veo algo de crueldad en esto de decir, bueno, festejamos o nos juntamos distintos espacios a festejar que los jubilados no van a ganar mejor, digamos. La verdad que ahora entenderlo. Paula, ahí me das un pie, me parece que claro, vos sos del sector de salud, lo seguís siendo, y en la pandemia estabas ahí en el hospital, ¿no? Como la primera trinchera. ¿Cómo vivís esto, no? Ha salido, por ejemplo, Martín Guzmán, ex ministro de Economía, a decir, bueno, se politizó esto de alargar el tiempo de la cuarentena porque le daba crédito o capital político al gobierno de Alberto Fernández. Y digo, ¿cómo lo viviste? Todo esto que pasó en el medio y que se empezó a salir a flote con respecto a esos años que se vieron, bueno, tan particulares para la población en general. Sí, yo soy trabajadora de salud, sigo trabajando en el hospital de acá de Rawson, soy pediatra, y en ese momento era primero era jefa del servicio de pediatría y después estuve como vicedirectora y después como directora del hospital. Yo creo que se hizo todo lo que había que hacerse. Y creo que la política o el Estado Nacional garantizó las herramientas para que en ningún lugar falte nada. No sé, yo recuerdo mucho el día que llegaron las vacunas, que estaban llegando acá, pero también en Capital Federal, pero también en Formosa, en el Chaco, digamos, esa posibilidad de que vivas a donde vivas, el Estado garantice que te cuida, creo que es fundamental y que es parte además de los derechos que garantiza nuestra Constitución. Uh-huh. Después, si fue el tiempo adecuado, si no fue el tiempo adecuado, bueno, creo que también con el diario del lunes criticar esas medidas es más fácil. En ese momento creo que se priorizó salvar la vida y me parece que estuvo bien, y creo que todos, ¿no?, los que trabajamos en salud, pero también los que no trabajaban en salud, hicimos un esfuerzo enorme por cuidarnos. Bueno, yo creo que el Estado hizo lo que tenía que hacer, o lo que yo espero que un Estado haga ante una situación como esa, ¿no? Bien, clarito. Paula, muchísimas gracias por la comunicación, un fuerte saludo. Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia. Hasta luego, ahí hablaba con nosotros Paula Morales. Mirá, por acá nosotros referimos un poco al presupuesto nacional 2025, y